Nuestro querido Padre que estás en el cielo, en nombre de Jesús, Señor. Gracias por este momento que nos das por empezar en tu día santo, para alabarte, glorificarte, darte gracias y también cuidar de tu santa palabra. Vamos a comenzar con una oración a nuestro corazón. Que se presente donde cada uno de nosotros estamos y tus santos ángeles nos acompañen. Amén. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. 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 Sí. Hoy tenemos una escuela sabática muy interesante porque, le decía la hermana Pino hace rato, hasta nuestro nombre, como adventistas, nos representa el título de esta lección, motivado por la esperanza. Nosotros tenemos una esperanza bíblica, gloriosa, y creemos, toda la cristiandad, que ella es la bienaventurada de todas las esperanzas, la mayor, reencontrarnos con nuestro Dios en gloria y majestad. No hay mayor esperanza para un cristiano que ver al Salvador en quien ha creído y en quien también ha entregado todo lo que tenía. El versículo de memoria dice, en ese día se dirá, este es nuestro Dios. Eso lo dicen los resucitados y los salvos en la misma segunda venida. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Amén. Este es un tema central, un hilo de oro que recorre las páginas sagradas de la Biblia. Desde el mismo Génesis, cuando Dios le da la sentencia a los tres, a Satanás, a Eva y a Adán, de que no todo estaba perdido. No todo estaba perdido. Habían pecado, pero no todo estaba perdido. Y esa esperanza se va a materializar en la segunda venida de Cristo cuando se restauren las esperanzas de todos aquellos que murieron en la fe y de los salvos que están siendo perseguidos a muerte. Un erudito ha calculado que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. Y unas 300 referencias en el Nuevo Testamento. Después de que la reforma naufragara en Europa y se viera obstaculizada por divisiones y luchas, el protestantismo echó raíces en el Nuevo Mundo. Cuando vino la reforma protestante, vino la contrarreforma, de mano de los jesuitas y obviamente de una Roma aún más encolerizada. Mucho odio había contra los protestantes esta vez, porque ya estaban organizados, ¿sí? Y tuvieron que huir al Nuevo Mundo. En Estados Unidos, muchos recogieron el manto de la verdad, incluyendo la verdad sobre la segunda venida. Entre ellos se encontraba un agricultor bautista llamado William Miller. Como resultado de ese estudio de la Biblia, creyó que Jesús vendría pronto durante el curso de su vida y comenzó a predicarse ese mensaje. Con ello inició un movimiento que, aunque enfrentó una gran desilusión, el chasco, que conocemos todos nosotros, abrió ante muchas verdades bíblicas que todavía hoy son relevantes. Ese es el gran tema cuando a nosotros nos dicen, pero ustedes ponen fecha y nunca se cumple. Oficialmente la Iglesia Adventista, lo digo dos veces, nunca puso fechas, nunca, desde que se organizó hasta hoy. Al contrario, ha combatido a los fanáticos y fanáticas, ¿sí?, del tema de poner fecha. Pero los mileritas y los que se habían unido al movimiento adventista al comienzo y durante el ministerio de Elena de White, por ejemplo, los pioneros, los primeros 70 años, hermano Deva, hermana ahí, feliz sábado, Bendiciones. ¿sí? Todos estos pioneros combatieron a los extremistas o fanáticos que hasta el día de hoy andan
dando vuelta en las filas adventistas, proclamando fechas. Eso no es una verdad bíblica, el colocar fechas. Al contrario, Jesús sancionó, dijo, eso no es de ustedes. A ustedes no les toca eso. ¿Sí? Y tenemos, sí, la esperanza. Jesús mismo en Juan 14, 1 al 3, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo me voy, pero vendré otra vez a llevarlos. Nos reencontraremos otra vez. Eso sí es verdad. ¿Verdad? Entonces, como dice Juan, lo vuelvo a leer los versículos completos, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra gran esperanza. Es la mía. Y yo supongo que la nuestra. Y la nuestra. Y la de ustedes también, hermano. Alabado sea el Señor. Porque sabemos que Jesús lo ha prometido y Él vendrá. Vendrá a buscar a los suyos y se los llevará a un descanso después de esta experiencia en un terreno del enemigo. Es fácil entender por qué la creencia en la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza y alegría a los cristianos que creen en la Biblia. Este acontecimiento señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Anuncia el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. Anticipa el fin de las luchas, los conflictos y las guerras. Pronostica un mundo futuro de paz, felicidad y comunión duradera con Cristo y los redimidos de todas las épocas para siempre. Nosotros sabemos que ha habido guerra desde que el mundo es mundo, y ha habido dolor y muerte y pobreza y hambre. Pero en este último tiempo, eso, en el esfuerzo humano de todas las organizaciones políticas y países que participan para un mundo mejor, con una agenda global incluida, las cosas van en sentido contrario, cada vez peor. Miremos lo que pasa acá en Europa, la guerra que está en el este en este momento, que parece que termina, pero que no termina. Y va a dar forma de que termina y se abre otro campo de batalla, en Medio Oriente también. El hombre no tiene la capacidad de solucionar sus propios problemas. No puede. Nosotros estamos en un campo de batalla espiritual donde el que domina las mentes de los impíos, de los enemigos de Dios, quiere la guerra y la destrucción. Y nosotros los cristianos estamos en el medio. Y esto va a empeorar. Al mediodía vamos a hablar un poquito de eso también. La venida del Señor, dice la hermana White, ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el monte de los olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Hermano José Antonio, sí. Es muy curioso cómo los fieles a Jesucristo, los que creemos en Él con fervor, su segunda venida es algo que celebra. Sin embargo, los que no conocen la fe en Jesucristo, es algo de temer, algo que da miedo. Esta es una característica clave. Entonces nosotros estamos en este tema celebrando esta venida, este encuentro con Jesucristo. Amén, amén. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, le recordaba la resurrección que se verificaría cuando viniese el Salvador.
Entonces los muertos en Cristo resucitarían y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y dijo, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. La experiencia de la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, la carta, son dos cartas porque Pablo en la primera aparentemente fue malinterpretado. En ese momento reciaba mucho la persecución y las muertes. Los judíos estaban desatados, como decimos, ¿no? Los perseguían fuera de los límites de Judea o de Palestina y era tremendo. Y lo mataban. Entonces, es un escenario del que nosotros podemos tener una idea, pero no completa. Hermano, cuando sabes tú que vienen para matarte, vienen para matarte de manera violenta, las cosas cambian, tus planes cambian, tus prioridades cambian, tu familia cambia, tus vínculos con tu familia cambian. Porque tú sabes que o sigues firme en la fe y te espera una suerte que no todos desearían tener, o apostatas. No hay espacio para quedarte en el medio. No hay espacio para laodicenses ahí. Y en ese momento esa iglesia estaba muy desmoralizada. Nos están matando, nos están exterminando. Y Pablo les escribe que Jesucristo había prometido volver. Y ellos creían que iba a venir en esos días a rescatarlos a ellos, ¿sí? Y esa promesa se haría en esa década, en esos años. Y después Pablo hace la segunda carta y le dice, va a volver, pero antes tiene que manifestarse el misterio de la iniquidad. Ese misterio de la iniquidad, el inicuo, y todo lo que significa, debía manifestarse porque antes de la segunda venida de Cristo, el universo tiene que entender lo que es el pecado, la rebelión. Nosotros separados de Dios, este mundo separado de Dios, los políticos especialmente, porque son los que toman las decisiones, con las grandes familias, o como quiera llamarlo, que toman las verdaderas decisiones de este mundo, son los que realmente ellos están separados de Dios y llevan este mundo al caos, llevan este mundo a la destrucción por medio de mentiras, de guerras, de asesinatos selectivos, en fin, una cosa tremenda, todo salido del corazón, de la mente de Satanás. Y el universo tiene que entender. Pero hay cosas que todavía nosotros no hemos visto hoy, con todo lo que ha pasado en todos estos siglos de cristianismo, no hemos visto. Por eso el Señor está esperando que se manifieste plenamente lo que Satanás tiene adentro, para que el mundo en las edades eternas mire y recuerde que en ese planeta se vivió sin Dios. Y nunca más se vuelve a levantar una rebelión, por lo que significa para el orden y la armonía que Dios quiere para todo el universo. Por eso ese misterio se tiene que revelar y pronto veremos nosotros, y creo no equivocarme, ojalá, pero creo no equivocarme, que nosotros, esta generación, verá la última manifestación y la completa manifestación de ese misterio de iniquidad, la maldad en estado puro. Muy triste lo que viene, hermano. Nosotros, en el día lunes, a la espera del tiempo, siempre hemos tenido esa esperanza muy bonita. Ha alimentado la fe de millones en los peores momentos. Si tú tienes hoy fe, eres hermano, mi querida hermana, tú tienes fe, pero tú, como nosotros, estamos sentados en paz,
tranquilos, es una fe. Pero en el momento de la crisis, donde tenemos que salir corriendo, ejercitar esta fe que tenemos ahora no es lo mismo que ejercitar la fe que vamos a necesitar para ese momento. Y eso era el escenario de esta gente. Aunque los reformadores protestantes creían en el regreso literal, visible, audible y glorioso de Cristo, poco a poco fue cambiando la interpretación de esta verdad bíblica. Satanás no podía neutralizar a ese grupo, esa secta, como él le llama, a esos odiados, a los únicos que no se les rendían, no se les arrodillaba. Eran los únicos. Todo el mundo estaba a su control. Todos los países estaban bajo su control, de una u otra manera. Paganismo, religión apóstata, sincretismo, etc. Satanás los controlaba. Pero había un grupo que no aceptaba ese control. Los predicadores populares del siglo XIX enseñaban que Cristo vendría para establecer su reino en la tierra y dar paso a 1000 años de paz. Esto condujo a un letargo espiritual y a un compromiso apático con los valores espirituales. Del mismo modo, los discípulos de Cristo malinterpretaron la naturaleza de la venida del Mesías. Pensaron que vendría como un general victorioso que rompería el yugo de la servidumbre romana. Eso fue con los discípulos. No como alguien que los libraría de la condena y las cadenas del pecado, no de los pecadores. Por lo tanto, no entendieron cómo vendría. Nosotros sí sabemos, nosotros adventistas, y el Satanás tiene una respuesta a nuestra interpretación correcta de las Sagradas Escrituras sobre la segunda venida de Cristo, que será en gloria, en majestad, visible a todo el mundo simultánea. La respuesta de él es el rapto, que los protestantes enseñan. Los católicos ya oficialmente dijeron que no esperan más la segunda venida de Cristo. Ellos dicen, no, eso ya, él no viene. O sea, nosotros vamos a seguir regiendo este mundo en su nombre. Él nos ha dejado este mundo. Esa es la versión católica. Pero la versión protestante, o la versión evangélica, por así decirlo más preciso, ellos tienen su forma de interpretar de que no será ni visible, será invisible, será espiritual y solamente para algunos. Pero la Biblia es muy clara en muchos pasajes. Cristo vendrá de una manera como lo dijo, como los ángeles que le hablaron a los discípulos cuando él ascendía, de la misma manera, ustedes lo están viendo con sus ojos así de su cuerpo carnal, bueno, así también lo verán. Lo ven físico, así vendrá. Lo ven real, no espiritual, así vendrá. Así regresará. De la misma manera como fue tomado, así vendrá. No todos los cristianos comparten la visión bíblica. Y a veces me pregunto, algo tan glorioso, tan central dentro del cristianismo, como es la segunda venida de Cristo, que no lo puedan entender. La verdad que me he puesto muchas veces a reflexionar. Qué tremendo poder de engaño para engañar a millones y a millones y a millones de teólogos estudiados, profesores, PhD, doctores, todos siguen la misma enseñanza, que no es bíblica. Cristo viene de forma personal. Lo que pasa es que yo pienso que no es que no se entienda la segunda venida, sino que no se quiere entender. Porque si tan claro está, lo que pasa es que si se acepta que Cristo viene, su segunda venida, y se entra a escudriñar el Apocalipsis, y habla de juicios, ahí habla de juicios para impíos, para los pecadores. Entonces, son muy fuertes. Por eso cuando las personas predican del Apocalipsis, le dicen, hermano, no predique de esto porque la gente se asusta. Y entonces, son versículos y son
son los acontecimientos finales que Dios le reveló al profeta Juan, que se van a cumplir. Entonces mejor se aparta el Apocalipsis para que la gente siga contenta. Y bueno, la gente del rapto secreto, como ellos no van a tener padecimiento, están felices de la segunda venida de Cristo. Son los únicos que están felices de que Dios venga por segunda vez, porque a ellos se los van a llevar y nadie se va a dar cuenta. Los van a sacar de aquí para no tener tribulación, cuando eso no es así. Entonces, cada uno adapta la segunda venida a lo que más le convenga. Así es. Hace su propia segunda venida. Hermano Arturo. Perdón, Sí, él levantó la manito, hermano Arturo. Sí, que desgraciadamente tenemos un problema eh, que digamos que es cuando nos falta la voluntad de investigar por nosotros mismos. También. Porque muchas veces, yo por ejemplo recuerdo cuando estaba en la nueva era, ¿no? Yo tenía un deseo ferviente, sincero de conocer la verdad, pero no me había, o sea, yo tenía ciertos registros de la palabra del Señor que habían usado algunas personas para, por ejemplo, decir que había vida después de la muerte, por ejemplo, el tema de la reencarnación, y habían usado ciertos versículos de la Biblia que fuera del contexto general daban una idea que se usaba como para apoyar esa teoría, ¿no? Y cuando finalmente empecé a estudiar la Biblia en su contexto, en ese tema, porque sabemos que para poder entender un tema bien necesitamos leer la Biblia mirando el tema ese en general, en toda la Biblia, ¿no? Entonces pude comprender el verdadero sentido que tenía, por ejemplo, el tema de por qué Elías y por qué Moisés estaban allí en la presencia del Señor en aquel encuentro y los discípulos lo vieron, ¿no? Entendí de dónde venía Moisés y qué le había pasado a Elías y empecé a empatar una cosa con la otra, pero a veces cuando venimos prejuiciados, ¿no? Tenemos un prejuicio sobre un tema en concreto. Distorsionamos, digamos que la visión real de lo que nos quiere decir la Biblia acerca de un tema. Es como que hay algo que automáticamente vemos las cosas por un prisma y ese prisma está condicionado por los pocos versículos que tenemos sobre ese tema. Pero si estudiamos todo lo que dice la Biblia acerca de ese tema, entonces las piezas empiezan a encajar y encajan perfectamente y te dan una idea real de lo que quiere decir Dios acerca de un tema en concreto, ¿no? Como puede ser este de la venida del Señor. Y desgraciadamente el ser humano se deja a veces arrastrar por el grupo, ¿no? Por la conciencia de grupo, ¿no? Y no se toma el tiempo de investigar suficientemente personalmente por esos temas. ¿Por qué? Porque a veces nos disipamos, empezamos una cosa, la soltamos, estamos, digamos que descentrados, ¿no? Y ese es un problema grave que tenemos los cristianos. En general, la mayoría de los cristianos, como, bueno, hemos visto los apóstoles, hemos visto los mileritas, o sea, esos ejemplos y el antiguo pueblo de Israel, lo hemos visto a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Y constantemente estamos siendo probados con ciertas verdades por esa razón, ¿no? Porque no tenemos la suficiente concentración en la investigación de un tema con humildad suficiente para pedirle a Dios que nos guíe, que siempre necesitamos estar aprendiendo, siempre necesitamos volver a estudiar, ¿no? Y bueno, hasta que no tengamos conciencia de ese problema, estamos en peligro, ¿no? Así es, hermano. Gracias. Hermano, Hermano Arturo, yo he pasado por la misma experiencia que tú Sí. respecto a la reencarnación. Y tengo que decir por mis inquietudes que verdaderamente el que busca de buen corazón encuentra, como decía el Señor, buscar y encontraréis. El católico está con mucho peligro de caer en la
reencarnación, que es unas creencias del Oriente, sobre todo en el tema de la India, el budismo, el yoga, etc. Lo que yo descubrí, por la gracia de Dios, es que el catolicismo es politeísta. Es decir, el catolicismo lo mismo que el hinduismo. El catolicismo afirma la inmortalidad del alma. Por eso dicen que cuando uno se muere se va al infierno, al cielo, en el sentido de que su alma va vagando por ahí. Y esto es un Dios, porque si nosotros somos inmortales, somos dioses. De ahí que el católico, si se descuida, como me pasó a mí, que yo investigaba, me preocupaba muchísimo, y eso me llevó, gracias a Dios, a conocer la Iglesia Adventista. Pero termino. Entonces, en la reencarnación, que es un tema que yo viví muchos años investigando y profundizando, hasta que caí en la cuenta que es un politeísmo también, la reencarnación. El ser humano tiene una vida eterna en sí mismo. Por eso la meditación oriental no consiste más que en sacar el Dios que cada ser humano tiene dentro, llegarlo a conquistar y transformarse en un Dios viviente. Y el catolicismo, con el tema de la inmortalidad del alma, es exactamente igual que el hinduismo, politeísta, porque el ser humano entonces también es eterno. Muy bien, bueno, esto como entre paréntesis. Quería afirmar lo siguiente, que cuando vino Jesucristo por primera vez, nadie se enteró, solo unos pocos que lo esperaban, muy poquitos, en silencio, en humildad. Venía con la libertad a los seres humanos para aceptarlo como un niño y luego creció y predicó con una humildad en medio de la pobreza, indefenso. Predicó el Evangelio, dando libertad a los seres humanos para que lo cogieran o no, porque hay un postulado que cada ser humano está vinculado a Jesucristo y tendrá que responder cuál es tu relación con Jesucristo en tu día. Y ese día es que en la segunda venida Jesucristo viene glorioso y todo el mundo lo verá, así como en Belén vino humilde porque él iba a predicar dando libertad a los seres humanos. Ahora vendrá a pedir cuentas a cada ser humano en su relación con él, porque todo el mundo lo verá. Amén. Amén. Lo que mencionaba el hermano José Antonio con respecto al catolicismo y su doctrina politeísta, no es más que, como el hinduismo y otras colectividades religiosas de esa índole, la concreción de las palabras de Satanás en el Edén. No moriréis Exactamente. y seréis como Dios. O sea, seréis inmortales y llegaréis a ser como Dios. Y ese es un acerto que, digamos, es una marca registrada, por así decirlo, de Satanás. Todas las religiones, de una u otra manera, llevan ese sello, ¿sí? La inmortalidad del alma, de una u otra, transmigrar, ¿sí? Y la elevación del ser a un estado superior, después de la muerte, ¿no? De una u otra manera. Son las mentiras del Edén, ¿verdad? Una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia, dice la lección, es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención al pueblo peregrino de Dios que por tanto tiempo hubo de morar en la región y sombra de muerte. Le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida del ser, que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su pueblo desterrado a casa. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar
el poder del destructor y volver a llevarlos al paraíso perdido. Por eso, Satanás, entre otros motivos, odia a la raza humana. Te odia a ti, y a ti, y a ti, y a nosotros, y a mí, porque tenemos la oportunidad de regresar, y él no la tiene. Y cuando él sabe que su perdición está asegurada, se quiere llevar a todos lo que pueda, por el odio que le genera su situación y por el odio que le genera el que le condenó a esa situación, que es Dios mismo. Pero como no tiene el poder de hacer daño a Dios, sí lo hace con su creación en el territorio, en el dominio en el que Él está, que es esta tierra. Por eso el Señor ha venido a redimirnos, a traernos paz y a volver a buscar a su iglesia para restaurarnos a donde el plan de Dios fue interrumpido allá en el Edén. Es una promesa muy linda, hermano. Estamos llegando al final de un periodo de, llamémosle 6.000 años, o como tú quieras llamarle, pero ese periodo se está acabando. Ese experimento de no sabemos por qué, porque es el misterio de la iniquidad, no es un misterio, pero ese experimento de la maldad y del pecado está llegando a su fin. Pero llegará de una manera que para nosotros será muy dolorosa. Por eso el Señor nos manda a una preparación muy especial. El último escalón, por así decirlo, para alcanzar esa segunda venida de Cristo, va a ser un escalón muy difícil de atravesar. Y a nosotros se nos llama a tener una preparación muy, muy diferente a la que la gran mayoría de nosotros cree. Cristo está cerca. Se están dando los movimientos correctos en el escenario mundial para que la segunda venida de Cristo pueda cumplirse literalmente como está predicha en las Sagradas Escrituras. Uno de los primeros líderes adventistas, Luther Barren, solía decir a los jóvenes, la única manera de estar preparados para la venida de Cristo es prepararse y mantenerse preparados. Qué bueno. Interesante, ¿no? El mensaje del pronto regreso de Cristo es un llamado urgente a cada uno de nosotros, a que cada uno de nosotros examine su corazón y evalúe su vida espiritual. Mi hermano, mi hermana, si tú no tienes el valor en privado de mirarte al espejo y decir, tú tienes un problema, tienes que prepararte, o yo tengo un problema. Y debemos afrontar nuestra realidad de que tenemos que hacer paz con Dios. Tenemos que tener en nuestra cabecita la urgencia, y si no la tenemos, tenemos que pedírsela al Espíritu Santo, que nos implante la necesidad de poder sentir que necesitamos de Dios. Porque este ritmo de vida nos hace a veces olvidar de que Dios, igual estemos o no preparados, vendrá a su tiempo. Y es ahí donde deseamos nosotros que cada uno de los cristianos que conocen esta verdad, conocen estos movimientos, conocen esta preparación que tenemos, que podamos entender de que se viene algo muy fuerte. La semana pasada hemos tenido noticia que Estados Unidos ya comenzó después de cientos y tantos años desde que la hermana White lo haya predicho. Esta es la primera vez que comenzó a hablar como dragón en la legislatura en contra del pueblo de Dios. Esto lo vamos a hablar en un rato más adelante. Y las profecías van camino a cumplirse, estemos o no estemos preparados.
Por eso los adventistas tenemos un lema: Cristo viene, prepárate. ¿Sí? El mensaje del pronto regreso de Cristo es un llamado urgente a que cada uno de nosotros examine su corazón y evalúe su vida espiritual. Es un llamado a vivir de manera piadosa. No puede haber neutralidad ante la luz resplandeciente de la gloria del regreso de Cristo. Si tú crees que a mí no me hablen de eso, yo no quiero entender nada de eso, ya ustedes, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, no robo, no maté a nadie, no tengo pleito con los vecinos, pago mis impuestos, siempre he cumplido con mi familia, es decir, soy una persona ejemplar, modelo, nunca me metí con problemas, así que esto es lo que tú traes, para mí no es. A mí me lo dijeron. Tú no eres neutral. En esto, tú no puedes ser neutral. Porque Cristo vino por ti y Él dio su sangre por ti también y por cada uno de nosotros. Y Satanás te reclama a ti y nos reclama a cada uno de nosotros porque somos pecadores y somos suyos por herencia y por derecho. Entonces tú tienes que tomar una decisión. No existe neutralidad en este mundo con respecto a las verdades de las Sagradas Escrituras. No te engañes, no existe neutralidad. El martes dice William Miller, o Guillermo Miller, y la Biblia. Así como Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir la verdad sobre la justificación por la fe y solo en Cristo, también utilizó a Guillermo, para redescubrir la verdad sobre la modalidad de la segunda venida de Cristo. Es interesante que cuando el Señor estaba levantando verdades solemnes para su iglesia a través de los siglos, tenía que levantarse primero una verdad solemne del Señor por medio de un reformador, por medio de en este caso, un granjero, un agricultor, un hombre que no era religioso, o era religioso pero no era pastor, ¿sí? Un laico. Y le reveló una verdad, y después de que se haya revelado la forma de esa verdad, Satanás enseguida levanta a los suyos para imitar o falsificar esa verdad. Cuando Guillermo Miller entendió la segunda venida de Cristo y el cúmulo de verdades que él estaba descubriendo en el libro de Daniel, especialmente, y Apocalipsis, Satanás en esos años levanta a la iglesia de los santos de los últimos, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos tiempos, los mormones, que es la falsificación del movimiento adventista, liderada por las crónicas nos cuentan que hasta bandido fue, porque murió en un tiroteo, ¿sí? José Smith, por haber robado miles de dólares y haberse puesto un ejército paralelo para cometer sus fechorías. En esa época, estuve leyendo, los Estados Unidos, en la década de 1820, tenía un ejército de 3.000, todo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de la Unión, se llamaba en esa época, tenía un ejército de 3.500 hombres. Esa era la cantidad de soldados que tenía el ejército. Y este hombre, José Smith, había logrado reunir un ejército de 2.500 hombres para él, ¿sí? Para cometer sus fechorías. Pero ese era el movimiento que él había levantado y se fue a Utah, donde un páramo, un desierto en ese momento, para que no fuera molestado, y allí comenzó su iglesia, ¿sí? Donde se bautizaban hasta los muertos, etcétera, en la poligamia, pero también entendía el tema de la vida sana. Es decir, no era todo malo, había cosas buenas. Satanás no te da todo malo, porque tú te das cuenta enseguida que viene de Satanás. Él tiene que hacerte creer que es luz del cielo la que tú estás recibiendo. Por eso te tiene que mezclarte muchas cosas buenas.
pero adentro también va el veneno. Y siempre Satanás, hasta el día de hoy, ha actuado así, mezclar mucha verdad con un poco de mentira. Y eso le da excelentes resultados. Dice así: mientras Miller estudiaba las Escrituras, descubrió a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar. Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo el Génesis y solo avanzaba en su lectura en la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Al comparar un pasaje con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí misma. Si nosotros entendemos que no era pastor, no era teólogo, no era un hombre estudiado, no era tampoco docente, que haya tenido una educación formal, era un granjero, campesino, pero era piadoso. Y Dios se comunicó con él porque Dios encontró en él a un hombre temeroso de Dios. Y él quería buscar la verdad. Y Dios se le manifestó y le abrió el entendimiento por el Espíritu Santo para que entendiera la manera correcta de las Escrituras. Y ahí comenzó a entender las profecías y llegó hasta la comprensión de la profecía de los 2300 días, o tardes y mañanas. Por supuesto, en el contexto de un protestantismo muy rígido, ¿sí? De la época victoriana, por así decirlo, donde no había mucha comprensión de las escrituras porque hacía muy poco que habían salido de la persecución, ¿sí? No habían pasado ni 100 años y no había mucho acceso a la Biblia. Pero sí comenzaron, y no solamente él, diferentes estudiantes de la Biblia en Sudamérica, en Europa, entendieron las mismas verdades simultáneamente sin que se conocieran. Por eso estaba llegando al mundo un nuevo despertar. Y Jesús estaba manifestándose a su pueblo. Y la pronta venida de Cristo también estaba de nuevo resurgiendo en la mente de esa generación piadosa. Isaías 28, 9 y 10 dice así: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Es decir, a los niños. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esa es la manera de entender las escrituras. ¿Tú quieres entender las escrituras? Vas un poquito para acá, mira, el Espíritu Santo es el autor y el Espíritu Santo es el intérprete. Y volverás de nuevo atrás y el Espíritu Santo te llevará a otro texto. Y siguiendo estudiando y tu interés de conocer la verdad, hasta incluso a veces abres de cientos de páginas y justo tu dedo entra en la página precisa y miras ese versículo y es la continuación de lo que estabas estudiando acá. Suele suceder, porque el Espíritu Santo guía la mente de la persona que teme y que desea conocer la verdad. No tienes que ser un teólogo para estar autorizado a estudiar la Biblia. La Biblia la entiende hasta los niños. La Biblia la entiende hasta los iletrados. Y eso es un milagro de Dios. Hermano Arturo, levántate la manita. Que hoy tenemos una herramienta maravillosa que es la concordancia, ¿no? Exactamente. Y me pregunto si tú sabes si Miller tenía una concordancia o fue Tenía la concordancia Strong, sí. la tenía, ¿ves? Sí, la pequeña, él tenía. Sí, porque esa herramienta es fundamental, precisamente es imprescindible para que uno pueda hacerse una idea correcta de cada tema que trata la escritura.
Sí, sí, sí. Porque es así como aquí nos está indicando en este pasaje que acabas de leer, ¿verdad? En Isaías 28, 29, es justamente la forma en que nosotros podemos comprender con la bendición del Señor, claro está, porque sin Él nada podemos, que Él nos abra el entendimiento para poder captar lo que Él nos enseña. Es maravilloso esto de tener una concordancia. Yo estoy detrás de una porque la que tenía se me quemó en el incendio. Mm. Mira tú. Sí. Creo que hay una que, concordancia breve, creo que se llama. Hay, sí, está, bueno, hay diferentes. Yo antes tenía una Biblia con concordancia. Bueno, todavía la tengo. Esta también la tiene. Pero Sí, la primera que yo tuve era una concordancia que, hermano, usaba más la concordancia que la sí, Biblia, sí, sí, porque encontraba todos los versículos enseguida, ¿no? Y era muy enseguida. útil, muy útil. Y después, bueno, ahora están las concordancias digitales, etcétera. Pero es una herramienta utilísima, Sí, muy útil. Después están los diccionarios, etcétera. Pero la concordancia era una herramienta muy eficaz. Y Guillermo Miller la tenía. Él tenía una concordancia pequeña, digamos, una de las primeras concordancias Strong, sí, el primer autor de las concordancias en inglés. Son tremendas esas herramientas. ¿Sí? sí, Eh, Hay que ver cuando uno quiere estudiar la palabra de Dios como diferentes formas que el Espíritu Santo llega a tu corazón, a tu entendimiento. A mí me ha pasado, comentaba lo de recién, porque fue mi experiencia también, cuando a veces estudiaba la Biblia y abría así al azar y miraba y era el versículo que estaba buscando. Creo que a más de uno de ustedes le va a pasar. Y después volví acá y tenía, hermano, como decimos nosotros, son muchas hojas, pero justo mi dedo levantó donde estaba esa hoja y miraba mi vista a ese versículo. Y ahí lo anotaba y le hacía una conexión, capítulo tal, libro tal, verso tal. Eso no es casualidad. Que te pase una vez, puede ser casualidad, pero 4, 5, 6 veces seguidas, no es casualidad. Hermano Arturo. sí que, sin embargo, me gustaría hacer una acotación, porque hay personas que usan esto. mm, Hay que diferenciar, ¿no? Cuando eso lo produce el Espíritu Santo sin uno buscarlo, y otra forma es cuando uno lo busca. Voy a abrir las escrituras a ver por dónde me sale, ¿no? Eso no es conveniente hacerlo. Sí, 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 sí. No es conveniente porque el enemigo, yo tengo conocimiento de muchas experiencias que tienen que ver con eso, que el enemigo usa, ¿no? Justo cuando uno va a buscar eso. No es lo mismo la providencia de Dios, que es el momento justo, perfecto, que se nota la mano de Dios ahí, cuando uno va a buscar eso. Voy a abrir las escrituras de la y voy a abrir y voy a consultarse y voy a abrir así. Eso no es conveniente, ¿no? Pero si tú estás estudiando y la mano de Dios te guía, eso lo he visto yo, esa experiencia que tú acabas de tener, y es maravillosa. E incluso el Espíritu de Dios, eh, yo recuerdo una vez que tenía yo una duda, y yo estaba orando con todo mi corazón, deseando que Dios me mostrara su parecer con respecto a eso que a mí me preocupaba. No es que lo haga siempre, pero esa vez lo hizo. Y me dijo claramente, con voz nítida, un libro, un capítulo y un versículo. Mira, Yo dije, bueno, qué cosa más rara, ¿no? Yo abrí justamente por ahí y le dije al Señor, Señor, seguramente que son cosas mías, porque no, esto no. Y entonces volví a escuchar, vuelve a leer lo que acabas de leer, vuélvelo a leer. Volví a leer el capítulo, el versículo que me había salido, y entendí la respuesta del Señor. O sea, mira, que Dios es capaz de hacer, cuando uno tiene verdadero deseo sincero de corazón de hacer la voluntad de Dios, Dios hace maravillas con nosotros. sí, sí, sí. Incluso Jesús dijo que el Espíritu de Dios nos recordaría sus palabras y nos enseñaría todas las cosas, nos llevaría a la plenitud de la verdad. Dios Amén. tiene recursos de los cuales no tenemos ni idea para llevarnos a la verdad. Y a veces nos cerramos
no entendemos lo que Dios quiere mostrarnos, pero Dios tiene tanta paciencia y misericordia con nosotros que otra vez nos da la oportunidad y nos vuelve a hacer repasar esos pasajes de la Biblia que no hemos entendido y nos los muestra desde otro punto de vista. Nos abre oportunidades. La verdad que es maravillosa cuando uno tiene esa relación con Dios sincera, de buscar la verdad, de hacer su voluntad. Dios se las ingenia para hacer lo necesario para que nosotros estemos bien encaminados. Amén. Amén. ¿Se acuerdan que hace una semana había citado la página 103, 104 de Testimonio para los Ministros, cómo leer las Sagradas Escrituras? Y la hermana Juan menciona que con el espíritu que tú te sientas a estudiar la palabra de Dios, es el espíritu que se va a sentar a tu lado para enseñarte lo que tú estás buscando. Así es. Y eso es exactamente lo que sucede. Si tú dices, porque a mí también me ha pasado, hermano, hoy voy a ver qué quiero y donde abra, ay, el Señor me mandó esto. No, no, no. Tú estás queriendo encontrar algo y estás forzando, ¿sí? Un entendimiento espiritual, ¿no? Entonces hay otro espíritu que se sentó a tu lado para enseñarte lo que tú estás leyendo. Así es. Pero si tú lo buscas con humildad y te dejas llevar con temor de Dios para obedecer su palabra, entonces el Espíritu Santo te guía y te va llevando a la verdad. Amén. La verdad es progresiva y va iluminando tu mente. Amén. La lección nos dice, los símbolos de los libros proféticos no están rodeados de misterio. Un Dios amoroso nos ha dado su palabra profética con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes que pronto tendrán lugar en este mundo. Guillermo Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpretaran a sí mismas. La Biblia explica claramente los símbolos proféticos. Y ahí tenemos ejemplos, ¿no? Las bestias representan reyes o reinos, el viento representa destrucción, el agua representa pueblos o naciones, la mujer representa la iglesia, las profecías temporales de Daniel y Apocalipsis también se dan en lenguaje simbólico, en el que un día profético representa un año literal. Cuando Guillermo Miller aplicó estos principios de interpretación bíblica, eran los principios protestantes de toda la vida. Eran los principios protestantes de la Reforma, los reformadores aplicados. El cristianismo primitivo aplicó los mismos principios. Los apóstoles aplicaban los mismos principios proféticos. Jesucristo tomaba el mismo principio, que era el histórico gramático. Los rabinos del Antiguo Testamento, el pueblo judío, también era el único sistema de interpretación hasta la Reforma Protestante. ¿Sí? Bueno, la Iglesia Católica, cuando comenzó en el año 500 y pico, 538, para dominar el mundo cristiano, ellos impusieron un método de interpretación que se le llama el método idealista, donde ellos le niegan la Biblia al pueblo y ellos le dicen, no, tú no tienes que leer la Biblia, yo te la interpreto. ¿Sí? Tú no necesitas leer la Biblia. Es lo que los padres, los sacerdotes y todo el mundo clerical te va a enseñar y tú tienes que obedecer, porque nosotros hemos estudiado y tú eres ignorante, tú no puedes entender. Nosotros hemos pasado por educación superior, en los conventos, etcétera, 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 y nosotros tenemos la verdad y lo que digamos va a misa, como dice ellos, ¿no? Hasta la Reforma Protestante. Después empezaron los métodos futuristas y preteristas. Pero Guillermo Miller entendió todos los misterios de Dios a través del Espíritu Santo, porque era un hombre piadoso, un hombre consagrado, pero él tenía el método histórico-dramático para entender todos los simbolismos que lo llevaron a descubrir, obviamente, la profecía de los 2300 días, tardes y mañanas. ¿Sí? Cuando Guillermo Miller aplicó estos principios de interpretación bíblica, quedó sorprendido con su descubrimiento respecto de lo que él creía que era el momento del regreso de Cristo. Cuando Guillermo Miller entendió todo, hay algo, claro, en esa época, el único santuario que se conocía, porque Daniel 7 había mencionado que ese cuerno pequeño echaría por tierra la verdad,
Y el santuario era todo lo que significaba eso. El echar por tierra era destruirlo, sacarlo de la mente de la gente. Y el santuario era en la tierra, o estaba en Palestina, lo que quedaba del santuario judío que los romanos destruyeron. O sea, eso era para ellos el santuario. No había otra forma de interpretar el santuario. Entonces, si Cristo iba a regresar a purificar el santuario, ¿dónde iba a regresar? A la tierra. ¿Sí? Entonces, esa fue su comprensión. Hasta que pasó el chasco. Guillermo Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión. La mayor profecía que lo impulsó a él a saber que estaba en el camino correcto y con el método correcto de interpretar las escrituras fue la profecía de las 70 semanas. Él dijo, sí, y él comprobó que las 70 semanas marcaban el año, el mes, el día y la hora del sacrificio de Jesús y se cumplió con precisión matemática. Entonces dije, estoy bien, estoy interpretando bien, el Señor me está dando la luz correcta. Y después terminó el periodo que le seguía o lo que le correspondía. 1810 años después era 1843 primero, porque el año cero no se había contado o no se había descontado, para ser más exacto, era del año -1 al año +1. Entonces había un desfasaje de un año y la interpretación correcta era 1844, 22 de octubre, que ese año caía el día del Yom Kippur, el día 10º del mes séptimo, para el día de la expiación. A medida que Miller estudiaba las profecías comparando un pasaje con otro, llegó a la conclusión de que si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. En Daniel 8:14 tenemos el versículo tan conocido por nosotros, que es el fundamento de toda la teología adventista, que es, y el ángel le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Guillermo Miller aceptó la creencia popular de que la purificación del santuario era la purificación de la tierra mediante el fuego. Estudió diligentemente las escrituras para comprender un acontecimiento de tan abrumadora importancia. Descubrió la conexión entre Daniel 8 y 9. En Daniel 8 el ángel recibió instrucciones de enseñar la visión a este hombre. Hasta Daniel 8 el ángel le muestra y él quedó, como decimos nosotros, noqueado, demasiado. La presencia del ángel a él lo puso de rodillas. Dijo, no tengo fuerza. Y lo que le dijo, lo que él escribió, menos, no entiendo. Y quedó enfermo. Hasta que vino después el ángel a explicar. En Daniel 8 el ángel recibió instrucciones de enseñar y al final del capítulo la única parte de toda la visión de Daniel 8 se quedaba sin explicar, que era la de los 2300 días. Más adelante el ángel regresó y le dijo a Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Pero Daniel tenía algo que nosotros podemos tener, aquellos que nos gusta estar bajo las órdenes del Altísimo, servirle. Él tenía deseos fervientes de obedecer a su Señor. Él tenía una dieta que nosotros conocemos, o no conocemos. ¿Sí? Sí. Él se alimentaba saludablemente. Él no iba al McDonald's de la época, o no comía del manjar del rey. Él se abstenía de todo eso. Decía, no, eso yo no, para mí no. Y Dios lo preservó. Dios lo separó. Y lo eligió porque era un hombre íntegro. Nosotros podemos en este tiempo llegar a ser hombres y mujeres íntegros para Dios. Porque de la misma manera en que Daniel fue tomado
en ese tiempo nosotros podemos ser tomados por Dios a través de su Espíritu Santo para que Él modele nuestra vida y que nosotros podamos dar los frutos del Espíritu para la predicación. Porque allí donde estamos podemos ser tan útiles para Dios como lo fue Daniel también en su momento. Eso depende de nosotros, pero tenemos que ser completos. No podemos darle a Dios, Señor, yo te voy a servir a ti, pero los sábados, de domingo a viernes, tengo mi familia, tengo que trabajar, tengo que hacer cosas, etcétera. Y no, no, eso no. Tú puedes tener tu familia, tú puedes trabajar, tú puedes tener tu compromiso, pero si me pones a mí en primer lugar, yo haré grandes maravillas en tu vida. Marcos Antonio. Sí, aquí hay un pequeño detalle muy interesante. Dice, William Miller aceptó la creencia popular. Este es el detalle. Es decir, cuando estudiamos la Biblia, sobre todo las profecías, no podemos apoyarnos en la interpretación de grandes teólogos o en la interpretación del pueblo. Hay que acudir al Espíritu Santo. Hay que ser humildes y pedir a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría que está en la palabra de Dios, que es para niños, porque resulta que la interpretación de que era el inicio del juicio, el tiempo del fin, está en la Biblia plasmado en unir, en conexión, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 del profeta Daniel. Esta relación de esos tres capítulos seguiditos estaba ahí. El significado de que lo que iba a ocurrir era el juicio y era ya el tiempo del fin y que preparándose para la segunda venida. No es el momento para ver este tipo de conexión, pero esto se le escapó a Guillermo Miller y nos puede pasar también a nosotros al estudiar la Sagrada Escritura. Así es, tanto. Hermano Arturo. Perdón, que también vemos cómo le faltó, digamos que las escrituras no le resplandecieron en Hebreos, ¿no? Donde hablaba del santuario, ¿no? Si hubiera tenido, hubiera captado, ¿verdad? O tuviera ese punto para poder complementar a lo que él había estudiado, entonces él hubiera entendido mejor también, ¿no? Lo Claro, que, sí, aunque también había una prueba, ¿no? Porque eso estaba profetizado en Apocalipsis, ¿verdad? Que iba a haber un desengaño, ¿no? Que fue una prueba para el pueblo de Dios. O sea, que Dios sí permitió eso. Era para despertar. Sí, era para eso, para que el pueblo tomara conciencia de cuáles eran sus verdaderas motivaciones, su verdadera deseo, ¿no? de poner a Dios en primer lugar, ¿no? Y así pasó, como muchos del pueblo cuando quedaron defraudados, pues no siguieron buscando, ¿no? Sino que se hicieron a un lado, incluso acusaron a sus hermanos y se llenaron de un espíritu contrario, ¿no? Y bueno, pero gracias a Dios que el Señor encaminó todo para bien y salieron fortalecidos. es su iglesia, es su iglesia. Ahí se le da necesariamente un atraso, un retardo, o para que puedan entender de una manera u otra, porque él conoce el fin desde el principio. A su pueblo él le dio, de la generación de Guillermo Miller, su pueblo hablaba inglés, eran mayoritariamente los descendientes de los padres peregrinos, ¿sí? Estaban concentrados, el mayor cúmulo de la iglesia de Dios estaba concentrado en Estados Unidos, porque era una tierra donde se podía practicar la fe pura, ¿sí? En Europa eh, estaban prohibidos. En Latinoamérica, ni hablar, pero en Estados Unidos podían. Y se concentró ahí. Entonces Dios le dio a Guillermo Miller esa comprensión para que pudiera su pueblo de ese lugar geográfico comenzar una nueva obra.
Hermana Ivette. Sí, yo pienso también que, bueno, Dios maneja sus cosas, Él es el que está al control de todo y bueno, a Guillermo Miller duró años estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis a la luz de una lámpara con una concordancia Strong y todo le concordaba, o sea, él mismo se sorprendía de ver cómo las profecías se cumplían. Pero bueno, no, como dijo el hermano Arturo, no estudió el libro de Hebreo, donde habla de que Cristo entra al verdadero santuario. Pero bueno, Dios hace las cosas a su manera y no le reveló a él, o él no se dio cuenta, pero le reveló al otro hermano, a Epson, que no estaban equivocados. Habían hecho los cálculos bien y que Dios había entrado a purificar en santuario, pero el santuario celestial, porque el santuario no estaba acá en la tierra, sino allá. Entonces yo pienso que él levanta personas y le da visiones o le da, como levantó a Juan, como levantó a la hermana White, y le da visiones y si esta verdad no se la dio a él, se la da a otro porque él es el que maneja las cosas a su manera. Amén. Amén. Vamos a Sí. De todas formas, hay una reflexión muy interesante en el tema de hoy, y es que Dios se valió de Guillermo Miller y de este grupo de personas, a pesar de que estaban equivocados en el tema del acontecimiento, pero estaban acertados en el tema del tiempo. Y se valió de ellos para anunciar al mundo el juicio, este juicio universal que estaba profetizado que tenía que venir, el inicio, el tiempo del juicio, se valió de esta manera para anunciar, repito por segunda vez, al mundo el tiempo ya del juicio. El tema que nosotros tenemos que entender que la investigación de Guillermo Miller lo llevó a descubrir la fecha de la segunda venida de Cristo. Él no quería entender, él no entendía nada del santuario porque lo daba por sentado, nada más que eso. Todo el mundo protestante, el mundo católico, toda la cristiandad entendía que el santuario estaba acá en la tierra. Punto. Eso estaba dado por hecho. Lo que él había descubierto era la secuencia profética y esa secuencia hablaba de una purificación, ¿sí? Y esa purificación era obviamente la segunda venida de Cristo, ¿no? Y esa segunda venida de Cristo, ¿dónde iba a estar? Aquí en la tierra. Entonces, Cristo viene de nuevo. Esa era toda la luz que iluminó al movimiento milerita. Entonces, cuando la hermana White menciona en sus crónicas también, cuando era niña, que ella esa noche lloró amargamente como muchísimos adventistas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino? Todas las profecías hablaban de esa purificación, hablaban de ese santuario, hablaban, empezaban, ¿por qué algo falló? Y que Y todas Dios las tuvo anteriores misericordia. profecías se habían Y cumplido. todas estaban precisamente detalladas. Incluso la caída del imperio turco, que había sido profetizado 4 años y con 2 años de anticipación, y eso le dio un impulso tremendo al movimiento. Entonces es verdad, es verdad. Nada. Por eso, Dios cuida de su iglesia. Hermana dijo recién que Guillermo Mili estudiaba con una lámpara de querosén, de gasoil o como de petróleo, como se usaba en esa época. Y él a su vejez, que murió joven, murió ciego, porque había gastado tanto la vista, que en los pocos años que le quedaron después del movimiento del Gran Chaco, él murió ciego. No, ya no podía ver nada, se había desgastado tanto la vista. Tener esta luz que tenemos nosotros para ellos era impensable. Pequeñas lamparitas que apenas iluminaban alrededor de la mesa y ahí investigaba horas y horas y horas después de trabajar. Porque él tenía compromisos familiares. Todo el día en el campo. Y el trabajo del campo, ustedes saben, yo lo estoy sabiendo ahora, trabajo duro y de muchas horas.
Y él se daba tiempo para estudiar. Y estudiaba y estudiaba. Algo parecido le pasó también al sacerdote Alberto Rivera. Bueno, él no perdió, no llegó a perder la vista porque fue envenenado antes, pero él cuenta que los lentes que él llevaba eran unos lentes de fondo de botella. ¿Por qué? Porque la Biblia era prohibida en los monasterios, en los conventos, y entonces a sus manos llegó un precioso ejemplar de la Biblia y él lo tenía escondido debajo del colchón y de noche lo estudiaba. Yo pienso que ya había luz eléctrica, pero él no se podía poner a estudiar Década de 1950. a la, como es a la luz de una lámpara eléctrica, sino que con una linterna de mano debajo de la sábana tapado, él escudriñaba las escrituras de noche, todas las noches escudriñaba y él decía, qué hermoso es esto, qué verdades tiene este libro. Y a raíz de ese esfuerzo que hacía con una linternita de mano, la vista se le debilitó y le quedó bastante afectada, que ya después que él salió del sacerdocio, cuando él comienza a predicar como un evangélico, creo que se volvió evangélico, los lentes eran unos lentes bastante gruesos, claro, porque él esforzó mucho su vista Bueno, ahora, durante el tiempo de ahora que lo estudio. tenemos acá el hermano José Antonio, vamos a hacer una pregunta. Hermano José Antonio, ¿en qué año tú fuiste sacerdote católico? Comenzaste a ser sacerdote católico. Efectivamente, en 1981. Perfecto. En el año 1981, ¿tú tenías acceso libre y directo a la Biblia? Sí, no había problema. No había problema. Pero en la década de 1950, cuando estudió este hombre, Alberto Rivera y otros, la Biblia todavía no estaba libre o liberada dentro de los conventos. ¿Sí? Pero todo lo de la Biblia, el sacerdote tenía que decir la interpretación que el Santo Padre Había determinado. había determinado a través de los concilios y a través de los santos padres, la interpretación podemos decir, del papado, y en aquel momento, en el 81, por supuesto, y ahora también, en la Biblia hay una interpretación para cada texto que tú no puedes salir de ahí. Exacto. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos que el magisterio de la Iglesia Católica es superior a la Sagrada Escritura. Exactamente. Las Sagradas Escrituras no hablan, el magisterio habla. ¿Sí? Interesante. El día jueves dice, cuando habla sobre la cronología profética más larga, el decreto fue emitido por Artajerjes, cuando dice, ¿cuándo se promulgó el decreto que permitía que los cautivos de Israel en Persia salieran en libertad para reconstruir su templo? Ese fue el inicio de la gran profecía de los 2300 días. El ángel le dice, cuando el decreto entre en vigor, ahí comienza a contar. Artajerjes dio 3 decretos, pero el tercero, donde se habla de reconstruir la ciudad y el templo, porque primero se reconstruyó los muros, después se reconstruyó un poco de la ciudad y las plazas, pero no el templo. En el tercer decreto habla del templo. Entonces de ahí comienza a contabilizarse ese periodo largo de los 2300 días, que comienza también la profecía de las 70 semanas, simultáneamente, ¿no? Porque esta es una parte del todo. ¿Sí? El decreto fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Este decreto fue el último de 3 decretos para permitir que los judíos regresaran a reconstruir Jerusalén y restaurar los servicios de adoración en el templo. Por eso es el templo. Ese era lo determinante. Este tercer decreto fue el más completo y marcó el comienzo de la profecía de los 2300 días o años. En esta profecía extraordinaria, Daniel predijo que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías transcurrirían 69 semanas proféticas o 483 días o años literales. Puesto que el decreto se expidió en el año 457, 483 años después, llega hasta el otoño del año 27. ¿Qué pasó en el otoño del año 27? Comienza el ministerio de Jesús con el bautismo
que le diera Juan el Bautista, y el Espíritu Santo llena a Jesucristo y lo lleva al desierto. Primero, el Espíritu Santo lo prepara, es lleno del Espíritu Santo, y después le toca tener un cara a cara con el enemigo. Ese tiempo es el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Mesías significa ungido, ¿sí? Ese otoño, Cristo se bautizó y recibió la unción del Espíritu Santo. Y él mismo decía, el tiempo se ha cumplido. Jesús mismo conocía la profecía de las 70 semanas. Y decía, el tiempo se ha cumplido. Aquí se cumplió. En la primavera del año 31, 3 años y medio después, del otoño a la primavera, ¿sí? A mediados de esa última semana profética, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue crucificado. El sistema de ofrendas que señalaba hacia el Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo en el Calvario, y allí quedan también clavadas en la cruz toda la ley ceremonial que rodeaba el funcionamiento del santuario terrenal. Porque Cristo era el verdadero Cordero, cumplió todo lo que generación tras generación tras generación los judíos venían recordando y cumpliendo simbólicamente con el sacrificio de corderos todos los días, ¿sí? El tipo se había encontrado con el antitipo, y finalmente todos los sacrificios y las ofrendas del sistema ceremonial cesaron. Siempre lo digo, ustedes no sé si alguna vez han tenido dificultad para recordar o querían recordar algo. En el momento, yo me acuerdo cuando era joven y no había reloj, alarma, ni móvil, ni nada, y uno se ataba un cordelito en el dedo, ¿sí? De color, para acordarse, ¿no? Ay, me hacía cosas y y miraba el cordelito en el dedo, ¿no? Y se acordaba. Entonces, me tengo que tomar la pastilla o tengo que ir a tal lugar. Pero cuando llegaba el momento de tomarse la pastilla o de ir a tal lugar o lo que fuere para lo cual fue atado, una vez que uno cumplía ese objetivo, ¿qué hacía con el cordelito? Se lo sacaba, ya claro, no servía. lo tiraba. La función fue cumplida, ¿sí? Para eso fue puesto. Bueno, el sistema del cordelito anual y de todos los días era eso, hasta que viniera el verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo. Recordar. Cuando ese verdadero Cordero, que era Cristo en la cruz, fuera crucificado o sacrificado, todo ese sistema ya no servía. Por eso vino una mano misteriosa y rasgó el velo de arriba a abajo. Nadie podía llegar normalmente a una altura de lo que tenía el velo en el templo. Era un techo alto. Entonces, y lo rasgan, diciendo, hasta acá llegó esto. Eso era sacarse el cordero, no más. Y ahora había que seguir el orden de las fiestas en el santuario, ¿sí? Las 70 semanas, o 490 años, especialmente asignadas a los judíos, terminaron en el año 34. ¿Cuándo? Con Esteban, ¿sí? Con el rechazo del mensaje evangélico por parte del Sanedrín, cuando fue el último profeta de Israel, el que todavía llamaba a un arrepentimiento, todavía señalaba al pueblo judío como pueblo de Dios, pero que habían matado al enviado, al ungido, y los judíos se tapaban los oídos, no querían escuchar, y maldecían a ese que estaba hablando. Hasta el día de hoy. Tú hablas con un judío, y si no te digo de los ortodoxos, y dentro de los ortodoxos hay 4 o 5 divisiones que son, hasta te pueden escupir en la cara, cuando mencionas a Jesucristo. Pero Dios les mandó, después de el mismo Hijo de Dios, les mandó otro profeta. Un último profeta, sí. Y Dios dijo, yo ya no puedo hacer más nada con usted. Es imposible. Todo lo que pudo haber sido hecho, fue hecho. Hasta acá llegamos. Ahí te quedas, ahí te dejo. Y el pueblo de Israel
fue dejado a su suerte. Siguió sacrificando en el templo unos 30 y pico de años más, hasta el sacrificio o la destrucción del templo que hicieron los romanos. Y ellos creían que Dios aceptaba ese sacrificio. Y eso era abominación a la vista de Dios. Nosotros tenemos acá en el día viernes un lindo gráfico que habla sobre gráficamente los periodos de los 2300 días separados en 490 años, y las 69 semanas, una semana, y es interesante el gráfico porque nos ubica en la línea del tiempo el preciso cumplimiento profético de la palabra de Dios. Y ese preciso cumplimiento también se dará ahora, cuando comiencen a caer los juicios de Dios, proféticos y precisos. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente la importancia del mensaje que presentaba. Los errores que desde hacía largo tiempo se habían establecido en la iglesia les impidieron arribar a una correcta interpretación de un punto importante de la profecía. Por tanto, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a una interpretación equivocada de su significado. Eso la hermana White comenta en el conflicto de los siglos. Por más que ellos hubieran querido interpretar, Dios, dice la hermana White, tapó esa parte de la Biblia con su mano para que ellos no lo vieran. Era un designio divino, que ellos tenían que pasar una prueba. Y el Señor cumplió. Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido, con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. Lo mismo sucederá ahora. Dios probó literalmente al movimiento milerita con una gran prueba. Y Dios probará al movimiento adventista con otra gran prueba cuando Dios lo designe para saber quiénes son los que realmente les sirven, porque en ese momento eran más de 50,000 los que habían aceptado el mensaje de Guillermo Miller y se habían convertido y habían aceptado con gozo y no llegaban a 70, 80 personas cuando pasó el chat. Fíjense ustedes la proporción. Bueno, al final del tiempo, cuando venga ese zarandeo también, de los 22 millones o casi 23 millones de adventistas, ¿cuánto quedarán para que Dios siga su obra de evangelismo con el fuerte pregón y la lluvia tardía? Es para que lo pensemos. El mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, ahora debían probar su amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor? Nosotros estaremos dispuestos a renunciar a nuestras ambiciones mundanales y personales con tal de seguir una promesa de que seremos llenados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos llenará nuestro ser si nosotros primero no somos probados. Porque una vez que venga la lluvia tardía a la iglesia, no hay vuelta atrás. Tú ya fuiste probado y el Espíritu Santo, tú a mí, o yo a ti, o nosotros, nos podemos engañar, hermanos, seamos honestos. Yo te puedo hablar muy lindo, bla, bla, o no. O tú me puedes mostrar una piedad, pero el Espíritu Santo conoce tu corazón. Y el mío, y el de cada uno. A Dios no se engaña. Con Dios no se juega, y a Él no lo podemos engañar. Y Él sabe perfectamente qué tenemos adentro. Y si nosotros somos capaces hoy de prepararnos y hacer paces y arrepentirnos y lograr que el Señor purifique nuestra vida
por su sangre y una obra eficaz del Espíritu Santo, nosotros no podremos pasar esa prueba para que el Espíritu Santo nos califique para seguir en las filas del Señor. Seremos botados, tirados afuera. Tú no sirves, vete. Y el Señor purificará su iglesia. Y de ese pequeño remanente, de más de 50,000 a menos de 100, 50, 60 personas, según cuenta la crónica, quedaron en pie con fe. Todo lo demás, de nuevo, a sus tareas del campo, a sus tareas comerciales, a criar la familia, desilusionados. Muy poquitos siguieron reuniéndose para ver qué pasó. ¿Qué pasó? Estudiemos. Dios nos trajo hasta acá, algo pasó, investiguemos. Y ahí es donde comienza el ministerio del espíritu de la profecía, por misericordia de Dios, a ese movimiento minúsculo, que después se convertiría en la iglesia adventista del séptimo día. José Beit, Elena de White, su esposo Jaime White, bueno, Elena Harmon Gould, era todavía muchachita soltera, y otros, muy pocos, que pasaron el charco y se mantuvieron fieles. Nosotros tenemos delante y pronto una experiencia similar. Siglo XXI, eso fue siglo XIX, siglo XXI, para que el Señor pueda continuar su obra. Aquí al finalizar del día viernes hay 3 preguntas, pero hay una que me llama la atención y dice así: ¿qué lecciones podemos aprender de la experiencia de William Miller? Dios rechaza a veces nuestra interpretación incorrecta. Es interesante para que nos la hagamos. Yo pienso que sí la rechaza porque no es el mensaje que él ha dado, las interpretaciones que los humanos hagan de una profecía o de un versículo bíblico o de cualquier mandato divino. Bueno, entendemos que Guillermo Miller no interpretó incorrectamente las escrituras. Él no conocía una verdad porque ninguno la conocía. O sea, el mundo cristiano en el siglo XIX no tenía idea, porque fue la obra eficaz del anticristo, de Daniel 7, ¿no? De que iba a echar por tierra la verdad y el santuario. O sea, desaparece de la mente del cristianismo. Y él, en la luz que el Señor le permitió dar, por eso esa verdad, el Señor, la hermana Juan dice que tapó con su mano el tema del santuario. Pero el pueblo tenía que pasar esa prueba. ¿Sí? Ahora, a nosotros no, pero yo me estoy refiriendo a tantas personas, tantos iluminados que aparecen de pronto, o eméritos, o PhD, o no sé qué, o maestros de maestros. Ahí nos toca a nosotros, cada uno. Que aparecen de pronto dando una interpretación que eso no era para esta época, eso era para aquella época pasada, o que esto es así, o que ahora ha cambiado, ahora tenemos que ver las cosas de una manera diferente. Yo pienso que a Dios no le agrada eso, que se levante un personaje de esa naturaleza, tergiversando las cosas para hacer perder un rebaño. Jesucristo dejó una sola iglesia en esta tierra cuando Él se fue. Y cuando Él venga encontrará una sola iglesia. Esa iglesia la administra hasta hoy y la seguirá administrando hasta la mismísima segunda venida de Cristo, el Espíritu Santo. Amén. Él lo mandó. Y Él dijo, es necesario que yo me vaya. A los muchachos, a sus discípulos, señores, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no vendría el Consolador. Amén. Y Él les enseñará la verdad. Y Él les hará entender, porque Él tomará de lo mío, de todo lo que hice en este mundo y de las verdades que están en el Antiguo Testamento, y los llevará a mí, porque yo soy la verdad. ¿Sí? Entonces, si alguien contradice de una u otra manera o invierte el orden, me quiere presentar a mí una verdad presente para este tiempo, que no es ni verdad ni presente, obviamente
sabemos de qué espíritu viene. Hermanito Arturo, y con esto terminamos, pues se nos va la otra. Sí, no recuerdo. Hay un pasaje en Romanos, que no recuerdo ahora dónde está, ¿no? Ni las palabras exactas, pero Dios mira lo que hay en el corazón de las personas, ¿no? Sabemos que hay muchos hermanos que están en distintos grados de comprensión de la palabra de Dios, ¿no? Igual que asimismo, por ejemplo, en la iglesia católica tenemos muchos queridos hermanos que son fervientes, son personas que viven lo que conocen, la luz que tienen, son fieles a la luz que tienen. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y eso lo mira Dios. Y algunos de ellos habrán muerto en esa luz en la que tenían. Y fueron fieles a esa luz, no renunciaron, no fueron renuentes hacia esa luz. Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Después hay hermanos que tienen en su corazón motivaciones que no son correctas. Y ellos ni siquiera ellos mismos se dan cuenta de la motivación que los está conduciendo a usar las escrituras para apoyar sus intereses personales egoístas. Y eso sí que es una cosa que Dios no va a pasar por alto. O sea, Dios puede pasar por alto nuestra ignorancia si somos fieles a la luz poca que tenemos. Por eso Jesús decía que si somos fieles en lo poco, sobre mucho nos pondrá. Pero si estamos siendo llevados por un espíritu egoísta y no nos damos cuenta que estamos siendo llevados por ese espíritu egoísta, aún así Dios no va a pasar por alto eso. Porque seguro, siempre Dios tiene a su espíritu encima de sus hijos, los obedientes y los no obedientes. A todos los está llamando constantemente. Los que son renuentes a escuchar esa voz queda serena, tranquila del Espíritu de Dios, si son renuentes al llamado de atención que Dios hace, eso sí que es un peligro. Eso sí que es un peligro. Así es. Mira, hermano, a veces me toca recordar, cuando tú comentas o alguien comenta algo similar, nosotros hemos tenido como profeta, el Señor en su misericordia mandó a la sierva, a su sierva, después de 2 hombres que rechazaron, que se resistieron, ¿sí? William Foy y el otro hombre también. Bueno, pero ella, cuando fue elegida por el Señor, era una muchacha débil, enferma, o salía de una enfermedad muy grave, pero ella no se resistió a la verdad. Pero estuvo casi 20 años llevando una vida que después ella enseñó que no se debía llevar. Es decir, la luz de la propia hermana Juárez fue progresiva. Ella cuando se convirtió guardaba el domingo y nosotros guardamos el sábado y ella era la profeta. Ella cuando se convirtió comía carne y mantequilla de cerdo, ¿no? En fin, y hoy nosotros no podemos por sus escritos, pero la luz que le fue llegando a ella en visiones fue progresiva, pero ella no se resistió. Hay hombres y mujeres que nosotros conocemos que aunque no estén en la iglesia adventista, porque la gran mayoría de los 144.000 hoy ni pisan la iglesia adventista. Dios conoce su corazón porque sabe que son humildes y temerosos de Dios, de la verdad, y si se les fuera presentada de la manera correcta, ellos aceptarían inmediatamente esa verdad con amor. Hay pastores adventistas que predican, hermano, yo le doy estudio bíblico a un pastor evangélico y me acepta el sábado. Y cuando él acepta el sábado y las verdades de la Reforma Pro Salud y las verdades adventistas de nuestra iglesia, toda su iglesia también acepta. Y cuando me preguntan, ¿dónde nos reunimos? Vamos a la iglesia adventista. Y yo no sé dónde mandarlo, porque si lo he mandado a un lugar y me han llamado a mí ese pastor, pastor, ¿qué nos hizo? Usted es Judas. ¿A dónde nos mandó? Nuestras hermanas evangélicas iban correctamente vestidas y vamos a esas mujeres igual, no hay ninguna diferencia con mujeres del mundo, la irreverencia y un montón de cosas. Y esos son adventistas. Y uno, ¿qué puede decir ahí? Lo escuché de 2 o 3 pastores, más 3 que 2 pastores. Ese es
el gran dilema que tenemos. Dios conoce los corazones de todos, pero en las condiciones en que nosotros lleguemos a recibir esa verdad y no resistirnos, es cuando el Espíritu Santo va a trabajar. Por eso en el momento, ahora termino, en el momento de la tribulación y no antes, se convertirán los obreros de la obra en décimas, Sí. porque la iglesia adventista ya no podrá cobijar más y saldrán a la luz solamente los que con rostro resplandeciente de santa consagración hayan hecho el trabajo de predicar con poder del Espíritu Santo. Maribel. Y Amén. yo escuché de otro pastor, también adventista, que leyó estudios bíblicos a toda una iglesia pentecostal. Aceptaron la verdad del sábado y son muy reverentes. Las mujeres van vestidas con redecillas, con unos chales en la Yo cabeza. las he visto. Y le dio la verdad del sábado, aceptaron la reforma pro salud. Y uno de ellos, una señora creo, se levantó porque ellos tratan, es varón de Dios, se tratan así. Le preguntó, varón de Dios, ¿cuándo podemos congregarnos en la iglesia suya? Y él les dijo, quédense aquí así como están y sigan ustedes observando el sábado Sí. y observando todas estas verdades que Pastor muy acaban de conocido. conocer. Sí, un pastor muy conocido. Perdón, se fue el tiempo. Sí. Pero la Nicolás Abate, que es muy linda. Sí, precioso. Damos gracias a Dios por este estudio, esta meditación, y que el Señor pueda bendecirnos para seguir perseverantes en la fe y anhelar esa segunda venida y nosotros prepararnos y preparar a otros para la gloria y honra de nuestro gran Dios. Amén. 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 Oremos. Hermano José Antonio, ¿quieres decir Sí. una oración? Oremos. Padre celestial, gracias por el don que nos has concedido de poder estar celebrando el Santo Sábado, día consagrado para ti. Ayúdanos a todo este grupo a que perseveremos buscándote cada vez más. Porque, como dice San Pablo en 2 Tesalonicenses 3:10, el que no trabaje, que no coma. Es decir, aquellos que te buscan van a recibir muchos chascos, que es tu misericordia, porque a través de los chascos el Señor te lleva a una variación de ese camino que llevas. Nosotros estamos en un puesto de avanzada, es también una cosa nueva. Nos hemos entregado totalmente, hemos renunciado a todo este mundo y aquí estamos tres y ustedes también que forman parte de este grupo. Posiblemente, si buscamos de verdad este camino para este tiempo, para anunciar el tiempo del fin, pues haremos por algún chasco, pero será misericordioso, porque el Señor nos va a ir guiando hasta la verdad plena, para que podamos cumplir plenamente la misión profética que nos ha encomendado. Amén. Padre, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado otra vez. ¡Feliz sábado! Amén para todos. Perdón por la demora porque son las 2:20 ya. Se nos fue el tiempo.